Hola, pues muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes, noches, mañanas. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Muy Bien, buenas. ¿eh? Muy Sí, todo buenas. bien. Bueno, pues para quien no me conozca, yo soy Sara Fernández y soy coach de bienestar. Bueno, para los que me sigan en las redes sociales ya lo saben. Y para quien no me conozca, pues estoy dedicada al dolor crónico, ¿no? Al tratamiento del dolor crónico. Y hoy vamos a hablar del dolor, hablar sobre lo que es el dolor, sobre qué soluciones podemos dar a ese dolor. Y lo vamos a hacer de la mano de Alfonso, que es fisioterapeuta y especialista en dolor crónico, que además lo podéis encontrar en la página web www.sindolor.es, si no me equivoco, ¿es esa? Sí, Exacto. ¿verdad? Y que tiene muchísimas cosas que enseñarnos acerca del dolor y que creo que va a ser una entrevista muy interesante para las personas que tienen dolor crónico, fibromialgia, endometriosis y todas esas enfermedades no degenerativas que nos causan dolor y que nos impiden tener calidad de vida. Así que nada, Alfonso, bueno, vas a decirnos más cosas de ti, obviamente. Yo te he hecho una presentación pequeñita como fisioterapeuta y especialista en dolor crónico, pero estoy segura de que eres mucho más. Así que, pues nada, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sara. Pues nada, un placer estar aquí contigo. Sí, Pues ¿eh? nada, lo que tú has dicho, me llamo Alfonso. Actualmente estoy pasando consulta en una clínica presencial en Madrid, una clínica deportiva. Ujú. Y luego también paso consulta a nivel online con mi propio proyecto, que está especializado, como tú dices, en el tratamiento del dolor crónico y en la fibromialgia también concretamente. Y bueno, pues todo esto lo ejerzo en toda España y en Ujú. algunos países de habla hispana, pues Argentina, Venezuela, Perú y demás. Entonces me ayuda, esta parte online me ayuda a poder llegar a más personas, a poder ayudar a más personas de fuera y no solo esta parte presencial, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, como tú has dicho, soy más que fisio, pues al final soy una persona muy normal, me gusta mucho el deporte, lo practico todo lo que puedo y todo lo que me deja el trabajo y luego también el cansancio, porque obviamente influye. Y bueno, pues me gusta mucho leer, me gusta leer sobre el funcionamiento de la mente, sobre psicología cognitiva, sobre cómo nos influyen muchas cosas como persona, ¿no? Pues la alimentación, el descanso, todo al final todo lo que tiene que ver con la salud, me encanta. Y además, no solo me encanta porque ayude a mis pacientes, sino porque también me ayuda a mí mismo. Al final, yo también tengo a veces dolor, a veces también me afectan las cosas, ¿no? Entonces, cuanto más leo de todo esto, más las comprendo y más fácil las puedo llevar a cabo. Y bueno, pues en mi día a día intento aplicar todos estos valores o esta filosofía que les transmito en consulta, pues lo intento aplicar también a mí mismo en mi día a día. Así que, bueno, pues un poco así, una persona muy normal. Sí, una persona muy normal, ¿no? Una persona muy trabajada, ¿no? Y me encanta lo que estás diciendo porque es como que estás integrando todos los conocimientos, ¿no? El conocimiento de nutrición de la alimentación, el conocimiento del ejercicio, porque tú también estás titulado en eso, ¿no? En el deporte, luego también la fisioterapia, todas las partes, las emociones, el pensamiento, todas las partes de una persona las integras para después poder ayudar ¿a qué? ¿A qué ayudas, Alfonso? ¿Qué es lo que, qué es lo que cuando una persona va a ti desesperada, qué es lo que tú le puedes ofrecer? Claro, pues mira, al final lo que tenemos que ver es que las personas que sufren dolor crónico eh, son personas que tienen muchas áreas de su vida Ujú. afectadas, ¿no? Entonces, el Sí. dolor crónico empieza siempre por un dolor agudo, ¿vale? Siempre tiene un origen principal, pero luego, a medida que vamos teniendo dolor durante tanto tiempo, nuestro estado emocional se ve afectado, nuestra alimentación se ve afectada, nuestro descanso, nuestras emociones. Entonces, digamos que somos una esfera de muchas circunstancias, ¿no? El dolor crónico se le llama también dolor complejo y es por esto mismo, porque le influyen muchas cosas a la hora de uno sentir dolor. Entonces, al final, todas estas cosas se retroalimentan las unas a las otras. Entonces, yo cuando viene un paciente a que intente solucionar su problema de dolor crónico, lo que hacemos es trabajar la persona. Es decir, trabajamos a... Porque cada persona es un mundo. Si tú tienes un Ujú. dolor crónico de rodilla, tu dolor de rodilla va a ser diferente al de la otra rodilla. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que lo que importa no es la rodilla, sino la persona que tiene dolor en la rodilla, ¿no? Entonces, para poder tratar y solucionar un dolor crónico, es necesario ir un poquito más allá, ver el dolor y el cuerpo como algo muy global, que está muy influenciado por muchas otras cosas. Entonces, al Ujú. final lo que hacemos es ver de todas las áreas que nos influyen en el dolor, en cuál nos vemos más afectadas o cuál necesitan más trabajo o más apoyo, ¿no? Entonces, hacemos un poco ese trabajo multidisciplinar de todos los factores que le están afectando.
Ujú. Sí, porque además me encanta una cosa que dijiste el otro día, que yo también me lo aplico, y me encanta que comentabas que el dolor crónico, porque la palabra crónico nos da la sensación de que es para siempre. Y el dolor crónico simplemente significa que dura más de 6 meses y que tiene unas características en concreto, ¿no? Entonces, eh, es explicarle a las personas que nos están viendo, a las personas que están sufriendo, que ya se han sentenciado, ¿no?, de para siempre este dolor, que eso no es así, porque explícanos un poco más, ¿qué es el dolor y qué es el dolor crónico? Claro, pues a ver, sí que es cierto que se le atribuye, ¿no?, eso de esos 6 Mm, meses, que ya, a partir de ahí se mm, cronifica o que ya se le cataloga como crónico, pero en realidad uno puede cronificar su lesión al cabo de un mes, ¿vale? Si lleva a cabo, o está implícito una serie de factores o procesamientos que ya lo están empezando a perpetuar. ¿Qué es lo que pasa? Se le cataloga como a partir de 3 meses o de 6 meses, porque ujú, en teoría es como el tiempo máximo que la mayoría de lesiones por sí solas se han curado, ¿vale? Cuando el dolor persiste durante más tiempo, el tejido ya está curado. Lo que no está curado es la señal que transmite los nervios dolorosa, ¿vale? Entonces, el dolor es muy incapacitante, muy invalidante, es muy frustrante, pero es necesario. Al final, el dolor es un ujú, mecanismo de protección y tiene una finalidad que es nuestra supervivencia. Es decir, si nosotros no sintiéramos dolor, no hubiéramos sobrevivido como especie. ¿Por qué? Porque el dolor me protege de daños actuales, de daños potenciales, de que si yo pongo la mano en el fuego no me queme y pueda tener un mecanismo que me haga quitar la mano, de si estoy teniendo cualquier circunstancia en mi día a día que me está haciendo sufrir mucho, mi cuerpo necesita expresarlo y me necesita avisar para decir, oye, cambia esto, oye, esto no me está viniendo bien. Entonces, el dolor es una expresión que tiene nuestro cuerpo de decirnos que algo no está yendo bien, que hay algo en tu vida o en tu día a día que necesitas ujú, cambiar, que necesitas mejorar o que necesitas darle pues, una vuelta, ¿no? Entonces, ese dolor es un mecanismo de protección. ujú. Y es que hablas de ello como si realmente te hubiese tocado a ti, ¿no? Hablas de ello desde la perspectiva que yo creo que es una de las mejores perspectivas, a pesar de que sea el dolor, que es desde yo sé lo que estoy diciendo, ¿no? Aparte de ser profesional de ello, lo he vivido yo. Entonces, cuéntanos cómo llegó a tu vida ese dolor. Claro, bueno, muchos profesionales que se dedican al dolor Mm, crónico, obviamente lo que decía, ¿no? Yo también tengo dolor y en su día lo tuve y fue un ujú, dolor muy invalidante, muy incapacitante, que yo no entendía, no me curaba, iba a los profesionales, nadie me sabía de explicar por qué, me hacía pruebas de imagen, resonancias o ecografías o lo que fuese y todo estaba bien. Eh, Me daban esa explicación de, pero si eres muy joven, ¿cómo te va a doler? Porque claro, yo tenía 17 años cuando uf, el dolor llegó a mi vida de forma sí, muy impactante. Yo era deportista, pero sí. el dolor crónico era algo diferente. El dolor que yo sentía era algo diferente. Eran unas sensaciones muy difíciles de explicar. ¿Qué es Ujú, lo que pasa? Que todo lo que decía no me servía. Yo iba a sesiones de consulta presencial, mejoraba en ese momento, pero a la media hora, a la hora, estaba exactamente igual. Pasaban los días, yo comía muy bien, hacía todos los ejercicios y no mejoraba. Claro, al final algo que empieza de forma física acaba incrementándose y acaba haciendo la bola más grande. Entonces yo ya no solo tenía dolor, sino que tenía sí, depresión, tenía claro. ansiedad, tenía un estrés muy grande, mis relaciones sociales habían disminuido muchísimo, mis relaciones personales también habían decaído mucho, el entorno con la familia también era un poco complicado, ¿no? Porque no tenías esa parte de que te entendieran Uy, o no sí. sabías cómo Ujú, ayudarte. Entonces era una situación muy difícil, porque ya no es que solo sufras tú, sino que muchas personas de tu alrededor sufren porque no saben cómo ayudarte, ¿no? ujú, Entonces, digamos que durante una etapa de mi vida me he criado con personas que tenían mucho dolor crónico también en mi familia. Entonces, claro, todo esto me ha llevado a decir, oye, si nadie me puede ayudar, voy a intentar hacerlo mm, yo por mí mismo, ¿no? Entonces, de ahí ya empecé a estudiar fisioterapia, me empecé a mm, especializar en dolor crónico, empecé a estudiar la mente, me empecé a dar cuenta de todo lo que venía involucrado al dolor. Y claro, yo mi dolor crónico lo resolví cuando empecé a trabajar todos los factores externos e internos que influían en el dolor, no solo todo menos el dolor, ¿no? Cuando empezaste a trabajar todo menos el dolor. claro, ¿por qué? Porque al final este dolor es una expresión fruto de un sufrimiento que estás causando a tu cuerpo. Entonces, el tejido está muy bien trabajarlo,
pero tienes que ver también otras áreas en las que puedas estar flojeando, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de todo esto, empecé a trabajarlas y el cambio empezó a salir muchísimo más rápido y mejor. Ujú. Sí, fíjate, me recuerdas también a mi historia, que bueno, como ya la gente que me sigue lo sabe, claro, yo tengo fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o fatiga derivada de la fibromialgia, porque no es lo mismo, pero tampoco lo saben definir muy bien, endometriosis severa, bueno, tengo varias cosas que tienen dolor crónico. Y claro, ¿qué pasa? Que em, empiezas como al principio como en la negación, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí, empiezas a buscar soluciones de médico en médico, luego ya empiezas a ser más catastrofista de madre mía, que no me voy a curar nunca de esto. Y entonces lo que tú estás diciendo resuena muchísimo conmigo porque empecé a darme cuenta que me llenaba de creencias limitantes, de ya no puedo hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro, a vivir en estados de ánimo de estrés, constantemente en estrés y con miedo de ya no puedo hacer nada, ya no soy nadie, ya no soy la que era. Bueno, te afecta, es que en todos los sentidos, ¿no? Te afecta a los pensamientos, te afecta a las emociones, te afecta, por supuesto, físicamente muchísimo, porque entre que piensas que no puedes hacer ejercicio y que cuando lo haces sientes más dolor, pues entonces se crea ahí un círculo vicioso en el que cada día estás peor y cada vez peor y cada vez peor, ¿no? Y hasta que no empiezas a darte cuenta, justo lo que tú dices, que por mucho que tú físicamente te trates, si después no tratas esto, ni tratas otras cosas, pues entonces siempre te cojea la mesa, ¿no? Le falta una pata a la mesa, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? No, pues que es justo así. Al final lo que estás haciendo es retroalimentar todavía más Ujú, ese estado negativo en el que te encuentras. ujú, Entonces, cuando empiezas por una cosa muy sencillita, entre comillas, aunque sea muy fastidiosa, pero le vas haciendo cada vez la bola más grande, llega un momento en el que te ves en un pozo sin fondo y dices, ostras, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Y al final todo suma, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el dolor es un mecanismo de protección, te intenta proteger de ciertas cosas. Si tú ujú, encima vas generando más situaciones de peligro, más situaciones que hacen sufrir a tu cuerpo, pues puedes ujú, incluso sentir más dolor y meterte en una situación mucho peor de la que ujú, estabas. Al final ujú, es una sobrecarga que tiene nuestro cuerpo que está definida como sobrecarga alostática, que es ujú, la capacidad que tiene mi cuerpo de hacer frente a las adversidades, a esas situaciones de estrés interno. Entonces, cuando ya lo sobrepasamos, mi cuerpo dice hasta aquí. Entonces ya ujú, te lo hace ver a forma de bien, en forma de ujú. síntomas, en forma de enfermedades. Claro que es lo que yo siempre digo, que cuando me iba, yo durante años no entendía por qué cuando me iba de vacaciones me ponía mala. Llegaba a casa de mi madre, abría la puerta, ya estoy aquí, el primer día bien, el segundo día y el tercer día en la cama, Claro. malísima, porque habías llevado mucho estrés, ¿no? Claro, Digamos. al final ahí lo que está sucediendo es que, digamos que donde mi sistema nervioso, donde mi cerebro pone el foco, Ujú, digamos que todo lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, cuando nosotros estamos acostumbrados a meternos en esta vorágine de trabajo, de obligaciones, de responsabilidades, digamos que el cuerpo se pone como un poco en stand-by y te dice, vale, te voy a dejar hacer esto que estás haciendo porque ahora mismo es tu prioridad, es donde tienes el foco puesto, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos relajamos, que suele ser, pues eso, fines de semana, puentes o vacaciones, cuando has pasado por un estado prolongado en el que has estado sobrecargando a tu cuerpo, esa carga alostática ha estado al límite, el cuerpo ya llega un momento en que se relaja, ya deja de prestar atención a lo que tú venías necesitando como mucha más prioridad y el cuerpo te dice, vale, ahora que ya has terminado, te voy a demostrar o te voy a hacer saber lo que me has estado haciendo sufrir durante todo este tiempo. Entonces, digamos que es una forma de expresión de decirte, oye, que sepas que durante todo este tiempo me has estado haciendo sufrir, me has estado claro. haciendo daño y ahora te lo voy a explicar para que a ver si aprendes, ¿no? Es una forma de decir, oye, pues hasta que no aprendas te voy a estar siguiendo, te voy a mandar síntomas continuamente. La cosa es que no nos paramos a observar, no nos paramos a escuchar. Entonces lo que hacemos es evitar para poder luego seguir continuando. Entonces incrementamos todavía mucho más la situación. Es que eso me encanta lo que me dices porque mucha gente es reticente, muchos enfermos, sobre todo de fibromialgia y de endometriosis, son reticentes a pensar que tenga nada que ver psicológicamente con la enfermedad el dolor crónico. Es decir, si tú tienes un dolor crónico, psicológicamente puedes mejorarlo. Entonces, yo creo que eso también está basado o tiene su parte de culpa porque estamos un poco cansados los enfermos a que nos digan los médicos, relájate, desestrésate, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es salir y divertirte y que no te tomen en serio, ¿no? Entonces, esas cosas que nos han dicho siempre los médicos que nos molestaban tanto porque no nos tomaban en serio, realmente no nos decían que era una enfermedad real,
Em, Cuando ahora escucha a un paciente que tiene dolor crónico, escucha que alguien le dice, no, no, si puedes a través de tu mente y tus emociones puedes mejorar, te dice, mira, no me hables ni de mi mente ni de mis emociones, porque esto es un dolor físico, esto es un problema físico, yo quiero que se me haga caso, ¿no? Y venga claro, las creencias limitantes que se van creando. Entonces, para poder dejárselo a todas esas personas claro, a todas las personas que nos están escuchando, para poder dejarlo claro, ¿cómo crees tú o qué factores crees tú que influyen psicológicamente en el dolor? Es decir, de la parte psicológica, ¿qué influye en nuestro dolor? ¿Qué lo alimenta? ¿Qué lo engrandece? claro. Pues sí es cierto, mira, haciendo un poco alusión a lo que comentabas, eh, las palabras del profesional influyen muchísimo, Ujú, ¿vale? Esto se llama efecto nocebo, que es todo lo contrario al efecto placebo, que es simplemente que un profesional te invalide, te incapacite, eso va a tener un perjuicio y una repercusión en tus síntomas, ¿no? Lo puede ujú, agravar. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, oye, esto es psicológico, que te pueda hacer entender, te lo estás inventando, a que yo te diga, exacto. oye, mira, Sara, que sepas que hay procesos mentales, que hay procesos psicológicos que contribuyen, no que sean los únicos factores o que sean los causantes, no, sino que contribuyen a incrementar toda la sintomatología. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué es lo que te pasa a ti cuando un día te levantas con el pie izquierdo? Que todo a tu alrededor parece como que es malo, ¿no? ¿O qué es lo Ujú, que pasa cuando un día te pasa algo bueno? Sales y te comes el mundo, ¿no? Entonces, tu estado anímico puede repercutir un poco en la visión que tienes tú de tu realidad. Entonces, hay factores internos que están más que demostrados que influyen en nuestro dolor, como pueden ser los pensamientos principalmente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pensamiento muy negativo, eso lógicamente va a llevar implícito una emoción negativa. Es decir, si yo pienso que no me voy a curar nunca, que no valgo para nada, que soy un abuelo, pues eso me va a hacer sentir tristeza, me va a hacer sentir desesperanza, frustración, me puedo llegar a ver un estado depresivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás en un estado emocional de este tipo, de sufrimiento tan grande? Pues que tienes una respuesta acorde a ella que puede ser, pues oye, pues como me encuentro así, me siento así, pues ya no salgo porque no me apetece, no hago ejercicio porque estoy con dolor, no me voy a relacionar con nadie porque no me apetece ahora hablar con la gente. Entonces, un pensamiento tiene luego una repercusión que puede dar un resultado como pueda ser, pues, sedentarismo, mm. obesidad, hipertensión, rigidez de tus tejidos, falta de movilidad, muchísimas, muchísimas Mm. cosas, ¿no? Sobre todo Entonces, en eso, y perdona que te corte, pero es que esto es muy importante que lo desarrollemos porque sobre todo en eso de las creencias limitantes, porque yo he visto muchísimos grupos de fibromialgia donde la gente se coge los síntomas de los demás. Es decir, claro, es que yo no puedo ir a nadar y como el otro no puede, tú tampoco. Y como realmente piensas que no puedes, no lo haces. Y le claro, pones la etiquetita de otra cosa más que no puedo hacer por culpa de la fibromialgia y lo dejo de hacer. Y eso nos perjudica muchísimo físicamente también. claro. Continúa, perdona, estabas hablando de los pensamientos. Aquí hay que hacer referencia a la Mm, persona, por lo que ujú, decíamos antes del dolor de rodilla. Tu dolor de rodilla no va a ser igual que el mío. ¿Por qué? Porque somos personas distintas, que claro, razonamos diferente, que tenemos pensamientos diferentes, que tenemos un nivel de educación diferente, un entorno diferente. Entonces, al final, lo que pueda o no pueda hacer cada uno depende de sí mismo. O sea, cada persona tiene sus limitaciones, tiene sus síntomas y en la fibromialgia sí que es cierto que hay muchos síntomas que coinciden, pero luego son síntomas muy diversos. Tu ujú, fibromialgia puede tener unos síntomas totalmente opuestos o diferentes a la fibromialgia de otra persona. Entonces, eh, estas neuronas espejo que tenemos nos hacen, nos, ha- eh, nos boicotean y nos sí, generan ese efecto nocebo por culpa de mis creencias a como yo, como esta persona no puede hacer esto, yo tampoco, ¿no? Pero es totalmente erróneo y lo que te digo es que al final es la persona en sí misma la que tiene que darse cuenta un poco de sus factores y no los factores del otro. Entonces, eso ujú. es realmente individualizado. Entonces sería como decir que los pensamientos, ¿no?, nos causan unas emociones y esas emociones también liberan unos neurotransmisores, que los hay más positivos y más negativos dependiendo del contexto, y eso también hace que el dolor crónico, lo que dices tú, se perpetúe y se crea un círculo vicioso donde cada vez estamos peor, o ese, ¿cómo le llaman los expertos? Sufrimiento secundario, ¿no? Es un Claro, sufrimiento, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento secundario que hay detrás. claro. Entonces, em, ¿cuánto crees tú que afecta la parte musculoesquelética, quiero decir? La parte del ejercicio, la parte de ir al fisio, toda esa parte,
¿Tú también piensas que es tan importante como la psicológica? ¿Qué piensas de ello? Pues no es que haya un nivel de importancia, digamos que cada Ujú. uno tiene sus propios factores. Entonces, hay unos factores que influyen y luego cada uno tiene que ver en su día a día o en su vida de qué forma Sí. le perjudica o le beneficia más. Si yo, por ejemplo, tengo un trabajo muy físico, la Ujú. parte física tiene una importancia más grande en mí que si tú no tienes ese trabajo tan físico. Entonces, ¿en qué me beneficia o me influye, por ejemplo, en este sentido? Pues mira, el hecho de tener un músculo, porque piensa que tú, cuando estás trabajando, si te duele cuando estás trabajando, estás ejercitando la musculatura, estás levantando los brazos, estás andando, estás agachándote. Entonces, eso lo puedes hacer debido a las capacidades físicas que tú tienes. Si esas capacidades físicas son malas o son deficientes, puedes estar exigiéndole a tu cuerpo más de lo que puede dar. Si tus piernas, que son las que te permiten desplazarte, son débiles y tú cada vez que andas, al cabo de 15 minutos ya empiezas a cansarte, si continúas haciéndolo, vas a generar pues, una irritación de tu tejido, una fatiga grande, entonces al final ya puedes generar una inflamación. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Fortaleciendo, ganando resistencia, ganando fuerza, mejorando la movilidad. Entonces, indirectamente va a favorecer al dolor, porque si a uno le duele por un exceso de ejercicio debido a falta de capacidades, si las mejora, va a contribuir a que ese dolor disminuya. No va a contribuir a que se vaya del todo, porque pueden haber otros procesos involucrados, o sí, dependerá un poco del peso que tengan sus factores en su vida o en su día. Eso que estás diciendo, eso es un error que cometemos muchísimo los enfermos de fibromialgia. Es decir, el día que estás mal no puedes y el día que por lo que sea tienes un estado anímico un poco más positivo, dices, pues esto no puede conmigo, me voy a nadar y nadas Claro, 1 hora. ¿Qué claro, pasa? Que al día siguiente, como lo que dices tú, te has sobreesforzado, te has pasado de tu límite físico, de tu entrenamiento, de lo que tu cuerpo está acostumbrado o puede en ese momento tu cuerpo llevar, al día siguiente no te levantas. ¿Qué pasa? Que tú claro, ya haces la asociación. Si claro. voy a nadar, no me levanto. Exactamente, generas ¿A que una sí? falsa asociación ¿A y que sí? esto es debido no a que no a que no puedas, sino a que no estás haciéndolo correctamente. Al final, esto puede resultar muy fácil de entender, pero no es tan fácil de aplicar. Ujú. Necesitas una estrategia, necesitas unas progresiones, necesitas una estructura, ¿vale? Entonces, al final nuestro cuerpo tiene una capacidad, nuestro cuerpo es más fuerte de lo que creemos, pero necesita que se lo des de forma estructurada, necesita que se lo des de forma progresiva. Si tú no estás acostumbrado a andar 1 hora todos los días, no puedes coger y porque un día te encuentres bien, andar 1 hora. Ahí, Puedes hacerlo, pero luego el cuerpo te va a decir, me has hecho sufrir y ahora te voy a mandar un síntoma doloroso para que recapacites, ¿no? claro, Entonces, claro. ¿puedes andar 1 hora? Sí, pero Ujú. necesitas seguir una progresión durante un tiempo. Pues oye, vamos a empezar andando primero 10 minutos o 15 minutos y según sensaciones, pues vamos aumentando. Pero claro, ¿qué es lo que me permite andar? Mis músculos. No solamente tengo que andar, tengo que ejercitarlos, tengo que trabajar la fuerza, tengo que trabajar su resistencia. Entonces, al final, se necesita un profesional que te pueda guiar y que te pueda asesorar. Claro. Entonces, tú, cuando una persona viene con dolor crónico y te dice, mira, llevo 5 años luchando, porque además suelen ser personas que llevan 5, 7, 9 años diagnosticadas, cuando llegan a tus manos ya son 40. personas que están, ¿verdad? Revenidas de sufrir, como digo yo, ¿no? Revenidas ya de vuelta. Y cuando esas personas llegan a tu vida y te dicen, mira, yo ya no tengo nada que perder, em, ¿qué les dices que hagan? Es decir, ¿cuál es el mensaje que tú les das? Pues a ver, no hay una píldora mágica ni una No, receta. no, no. Se necesita, yo lo primero que tengo que hacer es conocer a la persona en su totalidad, ¿vale? Porque una vez que yo conozco a la persona, puedo conocer qué factores tiene más descuidado y en qué factores necesita un poquito más de trabajo. Entonces, dependiendo un poco de cómo venga esa persona, si viene con motivación, si viene sin motivación, si viene con fuerzas o sin fuerzas, pues empleamos estratégicamente el trabajo de un factor más fácil. Yo no me voy a Ujú. poner a una persona que tiene muy poca fuerza de voluntad o un estado emocional muy malo, no me voy a poner de lleno a trabajar esa parte emocional porque va a ser muy costosa. Entonces tendremos que empezar primero por cosas más fáciles que me ayuden a sentirme mejor, objetivos cortitos, objetivos fáciles de conseguir, que retroalimente un poco mi progresión, que me anime a continuar, que me empiece a sacar un poquito de ese pozo sin fondo y luego ya a medida que ya vamos cogiendo inercia ya nos empezaríamos a bifurcar y trabajar otros palos. Pero al final necesitas conocer bien a esa persona y eso es un trabajo al final grande.
Sí, es un trabajo muy grande de conocimiento y de psicología y de todo, ¿no? Por eso es muy importante todo lo que haces. Y de todo, una pregunta que te quiero hacer es, de todo lo que has estudiado del dolor crónico, que fíjate que has estudiado, ¿no? Pero de todo lo que has estudiado, ¿qué dirías tú así que te venga a la cabeza, lo primero que te venga a la cabeza, qué es lo que más útil te ha parecido? Pues en cuanto a beneficios, en cuanto, bueno, lo más importante para mí es conocer, ¿vale? El conocimiento, porque uno no sabe que tiene que cambiar Ya, si no conoce que tiene que cambiar algo. O sea, uno no puede mejorar algo ya. que cree que lo hace bien. Entonces, el conocer cómo funcionan las cosas reduce muchísimo la incertidumbre, reduce muchísimo el miedo. Si yo te digo a ti, eh, oye Sara, mira, no hagas esto porque este ejercicio es malo para tu espalda. Si tú conoces, si tú tienes un buen conocimiento, me puedes decir, oye Alfonso, esto no es del todo verdad porque yo sé que tal y que cual. Entonces, digamos que puedes contrastar, te armas de conocimiento para poder también tener tu propio criterio a la hora de decir, oye, esto es lógico, esto no es lógico, esto es bueno, no es bueno. Entonces, el conocimiento sobre dolor, sobre cómo funciona el dolor y sobre lo que significa, es parte fundamental en un tratamiento. Pero luego, si tuviera que elegir una herramienta de gestión, una herramienta que me ayude a mejorar en muchos campos, sin duda elegiría el mindfulness. No, mira, por Mindfulness favor. porque, porque el mindfulness tiene una evidencia científica tan amplia que ayuda a mejorar en muchísimos aspectos de la vida, todos estos factores externos e internos de los que hablamos, indirectamente puede trabajar muchísimos de ellos a la vez. Entonces, digamos que es una herramienta muy potente que puede tocar muchos palos de golpe. Ujú. Es verdad. Bueno, yo qué voy a decir yo, que me dedico a ello, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me di cuenta de todos los clientes que he tenido y tengo, de todos los seguidores que tengo, me daba cuenta que cuando me decían: "Sara, ¿me podrías decir qué hago con esto? ¿Me podrías decir?". Lo primero, lo más rápido, ¿no? Lo típico consejo que le das a una amiga, mindfulness. O sea, para todo, mindfulness, no te puede hacer mal nunca. Tengas depresión, tengas ansiedad, que eso nosotros obviamente los coaches no lo tratamos, lo tratan los psicólogos, pero me refiero, tengas estados de ánimo bajos, tengas lo que tengas, mindfulness. Y en el dolor, yo por experiencia propia, ha sido los mejores momentos que he tenido en mi vida, en estados de meditación, en estados de atención plena, ha sido los momentos en que más se me ha quitado por completo el dolor. Cuanto más, ¿no? Porque como dicen, lo que resistes persiste, ¿no? Cuanto más aceptas y cuanto más en paz estás contigo mismo y cuanto más presente estás en lo que estás haciendo, menos estás pensando, enfocándote en el dolor, menos te duele, menos sensación, percepción y bueno, todo lo que has explicado, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es Mm, que es importante estudiar el sí, mindfulness. Esa parte que te decía que sí. pilar fundamental del conocimiento. ¿Por Mm. qué? Porque si tú no conoces qué es el mindfulness, si tú no conoces cómo se hace o cómo se aplica, puedes dar palos de ciego y puedes frustrarte intentando hacer algo y no conseguir nada porque no estás haciéndolo bien, porque no sabes Claro. cómo hacerlo. La gente Mm. tiene asociado un poco mindfulness a un estado espiritual Eh, o hacer ujú, cosas muy extravagantes, pero no, al mm, final el mindfulness es el día a día, es el dónde pones el foco, es centrarte en tu atención, porque cuando tú haces eso, todo lo demás pasa un mm. poco a un plano secundario, ¿no? En este caso el dolor. Sí, porque el mindfulness, mucha gente piensa eso, ¿no? Que es pues sentarte a meditar como un Buda y poner incienso y poner mantras y que eso me parece perfecto, a mí me encanta, pero que no es eso, la esencia no es esa, ¿no? Lo que dices tú es la práctica de la atención, concentración y no tiene nada que ver con eso, aunque eso sea una de las formas de hacerlo que a mí particularmente me encanta, pero que no a todo el mundo le gusta. Claro, Muy poca gente sabe que tú puedes estar en la oficina sentado tranquilamente y hacer 5 minutos de mindfulness, o que puedes estar hablando con una persona y practicando mindfulness, ¿no? claro. Eso muy poca gente lo sabe. Y dentro de eh, la misma pregunta que te he hecho, pero al revés, ¿no? O sea, en vez de decir qué te ha resultado más útil aprender, ¿qué crees tú que es importantísimo desaprender cuando Uf, tienes fibromialgia? aquí ya Piensa, tenemos tiempo. podrían ser tantas cosas, pero bueno, centraría principalmente el saber que el dolor no es igual a daño. ¿Por qué? Porque Muy bueno. el dolor no es igual a daño, no tiene por qué llevar implícito un daño. O sea, el dolor es una expresión, es una experiencia,
¿vale? Yo puedo tener un daño muy grande, no percibirlo como peligroso y no quejarme apenas, ¿vale? Entonces, la gente lo que tiene que saber, en este caso la fibromialgia, el dolor crónico, es que ese dolor no tiene por qué estar implicando que tú tengas algo dañado dentro de tu cuerpo. Y lo mismo, pero al revés. Un daño muy grande no tiene por qué tener implícito un dolor. Y hay Ujú, muchísimos ejemplos, el síndrome del miembro fantasma es uno de ellos, o ujú, cuando vas a hacerte una resonancia magnética y te dicen que no tienes nada, pero tú dices, joder, pero a mí ujú. me duele mucho, pues un dolor sin daño, ¿no? Y pues, tendríamos muchísimos ejemplos de que demuestran que eso, que dolor no es igual a daño. Ujú. En la comunidad mía de la endometriosis, por ejemplo, hay muchísimas mujeres con endometriosis severa que no tienen ningún síntoma y muchísimas mujeres con endometriosis, digamos que ahora ya no va por grados, ahora está cambiando un poco la cosa, pero bueno, lo que antes era una endometriosis de primer grado y estar muertas de dolor. Entonces lo que dices tú no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, Daño no es igual a dolor. para nada. Para nada. Pues vamos a ver, porque aquí tenía ya anotadas algunas compañeras de los grupos de fibromialgia que me han mandado alguna consulta y me preguntan cómo abordarías, ¿no? Cómo abordaríamos estos problemas que se encuentran en el día a día, ¿no? Por ejemplo, la situación de una persona que dice, como bien sabes, la fibromialgia conlleva una fatiga crónica, es muy súper asociada a ella. Luego también hay otras personas que tienen síndrome de fatiga crónica, que en realidad no es lo mismo que la fatiga de la fibromialgia, pero bueno, en ambos casos, fatiga en sí, como está traducido del inglés, está mal expresado y lo que es un cansancio y un agotamiento que no puedes con tu vida, ¿no? Entonces, em, la mayoría de las pacientes, clientes con los que yo me he encontrado, o sea, llevan peor la falta de energía que el mismo dolor, porque el dolor parece como que te deja continuar, ¿no? Pero el agotamiento, ese agotamiento que te falta la energía, que por mucho que duermes estás agotado, eh, tú así, obviamente sin conocer el caso, ¿vale? Es lo que estamos hablando, así en términos generales, de forma general, ¿tú qué le aconsejarías a esa persona que está totalmente falta de energía? Pues bueno, varias cosas, porque esa falta de energía puede verse asociada a muchas causas. Una falta de energía por agotamiento mental, puede ser una falta de Ujú, energía por agotamiento físico. Entonces, bueno, yo lo que le animaría es a revisar todos esos factores, tanto externos ujú, e internos, que nos están influyendo y a ver, oye, ¿cuál de estos factores me veo yo extremadamente flojo, ¿no? Oye, ¿hago yo algo de ejercicio? Porque claro, el ejercicio genera, te da vitalidad. El ejercicio indirectamente lleva implícito un aumento de tu energía, ¿vale? ujú, Entonces, ¿qué cantidad de ejercicio hago yo al día? Entonces, digamos que es como una autorreflexión. Te invita a reflexionar sobre qué circunstancias necesitas trabajar más. También puedes pensar un poco cómo es tu diálogo interno. ¿Eres una persona que estás todo el día aquí trabajando? ¿Es una persona que estás todo el día pensando, que estás todo el día agobiándote o estresado? Porque eso resta muchísima energía. Y claro, esa falta de energía luego se transmite al cuerpo, al estado físico. Entonces, si tú aprendes un poco a calmar aquí arriba, ujú, el estado corporal también mejora y aumenta esos niveles de energía. Entonces, bueno, yo revisaría pues el tema de la alimentación, ¿no? Pero también cómo nos alimentamos puede influirnos en mi estado físico. Entonces, el descanso igual, cómo descansas, porque eso también está influyendo. Al final es que es un todo. Es que aunque haya cosas muy concretas que benefician algo muy concreto, en este caso va todo de la mano. Digamos que no hay un factor único que influye, sino que son muchos. Entonces, en el estado de energía influyen muchísimo la alimentación, el descanso, el ejercicio y la calma mental. la calma mental, sí, pues sí, porque muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor desayunamos algún producto procesado y comemos otro producto procesado y cenamos otro producto procesado y le pedimos al cuerpo que tenga energía, ¿no? O lo que dices tú, que estamos todo el día pensando, dándole vueltas a los problemas y luego le pedimos al cuerpo que responda con energía. Entonces, Claro, pero es que justo lo que has dicho antes tiene todo que ver con esto, es decir, pero es que si no somos conscientes de que eso es así, claro. que entonces si no lo sabemos, no podemos saber, ¿no? Hay que Porque pararse a observar. a pararse a observar y conocerse a uno mismo, ¿no? Sí, Y aprender sobre el funcionamiento de la salud, sobre cómo funciona la salud. Luego aquí hay otra pregunta que dice, mi cuerpo es como el de una señora de 80 años, me siento pesada y entumecida y solo tengo 33. Esa pesadez en el cuerpo de que parece que va ligado también a esa energía. claro. En cierta medida sí, esta pregunta va Ujú, totalmente ligada. Hay una sí. frase muy buena
que dice, uno no deja de hacer ejercicio porque envejece, envejece porque deja de hacer ejercicio. Entonces, al final, con el paso de los años, nuestras capacidades van disminuyendo, nuestras capacidades físicas o nuestras capacidades psíquicas. Entonces, todo lo que dejas de usar va disminuyendo. Entonces, uno con el paso del tiempo, si quiere sentirse todavía fuerte, necesita trabajar su cuerpo. Uno, si se ve falto de memoria, falto de atención, etcétera, necesita trabajar su estado atencional, necesita trabajar sus niveles de memoria. Entonces, todo esto va ligado a la pregunta de la energía y de me siento como una persona de 80 y pico años teniendo 33. Luego aquí hay otra pregunta que esta es de las mías. Esta es que me siento tan identificada porque yo vivía así. Nunca voy a poder tener una vida plena, siempre voy a estar enferma y no volveré a tener una vida normal. Esto lo he pensado yo un montón de veces, porque encima yo soy una persona que me gusta mucho crecer, obviamente, aquí estoy, y me gusta mucho crecer, aprender, hacer cosas, vivir, ¿no? Soy una persona muy viva y claro, para mí ese diagnóstico de fibromialgia fue como una sentencia de muerte en vida, ¿no? De ya no voy a poder tener una vida plena, siempre voy a estar enferma, poder tener una vida normal. ¿Tú qué opinas de esa frase? Pues aquí hilamos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De cómo nuestros pensamientos pueden generarnos un estado como este que me comentas. Entonces, si uno conoce, si uno está informado, si entiende el funcionamiento del dolor, del cuerpo, de la mente, sabe que aunque en este momento esté abajo del todo, eso no tiene por qué significar que toda la vida vaya a estar en ese estado, ¿no? Entonces, el conocer que esto no es para siempre, que dolor crónico no significa para siempre, sino de larga duración, te ayuda a seguir investigando, seguir observando, seguir creciendo y progresando poco a poco, quitándote esa autoexigencia. Y entonces aquí, en este caso que me estás comentando, están en juego muchísimos factores psicológicos, conductuales. ¿Qué quiere decir? Que el razonamiento que yo tengo sobre un caso me puede estar perjudicando, como en este, ¿no? Que me comentas. Lo que significa para mí toda esta situación también puede determinar cómo me siento yo, el valor que le doy, cómo lo razono, cómo actúo en consecuencia. Entonces son procesos cognitivos que pueden incrementar a subir ese volumen, la intensidad de dolor que nosotros tenemos, este dolor secundario del que tú hablabas, que va más ligado a el estado emocional que me genera el dolor, cómo yo proceso todo este dolor y qué valor le doy. Entonces, para nada es así, para nada hay que pensar en eso, lo único que hay que centrarse un poco más es, en vez de detenerte tanto en el problema, detenerte más en buscar soluciones, en gastar tu energía en buscar soluciones y no estar todo el rato reconcomiéndote, pensando lo mal que eres, lo poco que vives o lo que sea, ¿no? Entonces, intenta contactar con un profesional que te ayude de verdad, haz una inversión, porque al final es una inversión en ti mismo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Esto no es como un masaje, que tú vas, te quitas el dolor, pero luego a la semana siguiente o al día siguiente lo puedes tener. Al final, cuando uno hace un proceso de recuperación en el dolor crónico, lleva a cabo un proceso de mejora tanto interna como externa, que eso le va a valer luego para más adelante, cuando otra vez venga una situación de dolor o otra situación de sufrimiento que va a llegar, porque el ser humano lleva implícito en su ser eso, pues estés más preparado, que hayas trabajado mucho tus factores internos y externos, tu conocimiento y tengas herramientas para poderte enfrentar. Esa es la clave. Sí, de hecho, es verdad, o sea, lo he vivido lo que dices, porque, bueno, aparte que el pensamiento, ¿no? Causa una emoción y eso hace que actuemos de esa manera. Entonces, si nosotros mismos nos creemos nuestros propios pensamientos limitantes, pues es lo que vamos a perpetuar, Son ¿no? Si yo distorsiones pienso que cognitivas. es totalmente. Son Entonces, distorsiones si yo cognitivas. tengo si yo pienso que realmente estoy enferma y que nunca jamás me voy a curar, entonces ya me doy a mí misma por vencida y no voy a hacer nada por cambiar esa situación, ¿no? Que está mucho en mi mano. Y te voy a decir una cosa, eso que estás diciendo tú me ha pasado a mí de estar muy enfermita, de recuperar la salud, hacer ese camino del crecimiento y de sanar y conseguirlo. Y de repente un día, que fue cuando tuve que exponerme a una operación, cuando salí de la operación me encontré otra vez mal, gacha, dolorida. Otra vez parecía que volvía, ¿no? Pero ya tenía los recursos, los conocimientos, la resiliencia, ya lo tenía. Y entonces ahí dije,
vale, digamos que ahora estoy pasando un mal momento, pero si mantengo la calma y continúo haciendo lo que sé que tengo que hacer, de esta voy a salir como salí de la anterior. Y Claro, ya, no, y ya fue mucho más rápido, ¿no? Entonces ya en un claro, mes o dos estaba como estoy ahora bien. Porque claro, y en su momento, ¿qué te creas tú? Que la mente también tiene su aquel. Porque me muchísimo. acuerdo que me sacó todo otra vez, ¿eh? Todas Sí, las todos los creencias miedos. limitantes, las distorsiones cognitivas, todos los miedos, Claro, todas las resistencias, todas me las volvió a sacar. ¿Ves? Estás enferma y esta vez va a ser de verdad y esta vez no vas a poder con ello y esta vez, claro, claro. relaja, ¿no? Sí. Nada, al final, lo que te comentaba antes, hay muchas distorsiones cognitivas que incrementan el síntoma todavía más y lo pueden prolongar mucho más en el tiempo. Por ejemplo, la catastrofización, Sí. la magnificación, hacer los problemas más grandes de lo que en realidad son, descalificar lo positivo, Ujú. los debería, esto no me debería estar pasando, el poco razonamiento o el poco raciocinio a la hora de tener en cuenta lo que te está pasando. Oye, pues si uno es un poco más racional, sabe que el estado de salud y la vida misma es como una montaña rusa, es subidas y bajadas Ujú. continuas. Entonces son transiciones que tenemos que pasar sí o sí. Entonces depende de cada uno. Esa transición puede durar más o menos o ser más jodida o menos. Entonces es importante decir, vale, hoy estoy aquí, pero eso no significa que mañana pueda estar aquí y que al otro pueda estar aquí. Al final mi estado de salud puede variar por causas que yo no controlo. Entonces hay que dejarse llevar un poco más y actuar en consecuencia cuando uno se vea pues un estado limitado, que puede ser en cualquier momento. Y aquí la última, porque también hay otra que dice, no puedo hacer ejercicio, me duele mucho todo, estoy tan cansada que no puedo hacer ejercicio, pero eso ya lo hemos hablado, ¿no? Ya lo has hablado antes, que es cuando te has sobrepasado de tus Claro, límites, ¿no? Que hay que hacer una rutina de progresión. ejercicios bien estructurada por un profesional ¿no? Exacto. Y, y aquí hay una que la has comentado al principio de la entrevista, de que quizás a ti también te había pasado con tu familia o con gente de tu entorno. Sin ánimo de juzgar a nadie, ¿no? El no me siento comprendido. Decía, la gente piensa que soy una víctima, me quejo de que me duele todo y no puedo hacer muchas cosas y la gente me rechaza por quejarme. Puf, no, creo que no hay persona que tenga dolor crónico que no haya vivido esto. O sea, eres una aburrida, no le echas ganas, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú? ¿Qué te evoca cuando te digo esto? Pues nada, me recuerda a lo que yo viví, como si uno ¿A que tuviera la sí? culpa de estar jodido, ¿sabes? Bastante tiene uno mismo ya con estar jodido como para que encima los demás Sí, generen sí, 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 mayor sí. bola. Entonces, bueno, al final también hay que intentar desapegarse un poco de ciertas personas durante un tiempo, tomar distancia un poco, oye, o darse prioridad a uno mismo. Sí que es cierto que hay gente que toma la decisión de decir, ya no me voy a quejar más y ya está, y lo sufre en silencio. Tampoco hay que llegar a ese estado, sino que hay que intentar ver la situación desde un punto de vista diferente al que lo estás haciendo ahora. Hay que intentar verlo desde un punto de vista que te haga sufrir menos, que digas, oye chicos, pues oye, sabéis que ahora mismo yo estoy pasando un proceso doloroso, eh, si me hacéis el favor, vamos a intentar llevarnos bien, Ujú, si podéis no criticarme, pues os lo agradecería. O si ves que, pues, oye, mediante el diálogo no funciona, pues tomar distancia con esas personas que están siendo tóxicas para ti y que están influyendo de esos factores biopsicosociales, están influyendo esta parte social, que es ujú, muy, muy, muy importante, pues hay que tomar distancia, tener tu propio espacio, intentar solucionar tus propias cosas y luego ya, pues, volverás con estas personas si quieres o no. ujú. Pero sí, es una cosa que todo el mundo ha pasado, que no es nada Sí, fácil y que no hay una sí. receta mágica. Al final cada uno tiene que intentarlo a su forma. Sí, a mí me ayudó mucho el darme cuenta de que nadie me tenía que comprender, ¿no? Que había situaciones en las que estaría muy bien que te comprendieran, por supuesto, estaría genial, pero eh, que nadie tenía que comprenderme, ¿no? El tenía que y el debería, que nadie tiene que comprenderme, que la que me tenía que aplicar yo la asertividad era yo. Y me acuerdo que aprendí esa técnica, ¿no? Del para ti y para mí, de la asertividad, y yo le decía, bueno, ya, pues para ti quizás esté exagerando, pero para mí no es así. Hay Y una daba mi frase, explicación, ¿eh? Daba mi explicación. Yo decía, para ti es así, pero para mí no es así, así que por favor respétame. Si no me puedes entender, claro, respétame, ¿no? claro. Sufrí mucho,
la verdad, sufrí mucho. Pero porque también te cambia mucho, quiero decir, te sientes culpable y te sientes mal. Sufrí mucho, pero sí que es verdad que llegó un punto en que dije, mira, yo tengo que mirar por mí, lo que estás diciendo tú, tengo que curarme yo o mejorar yo mi calidad de vida. Y la gente no tiene que entenderme. Si me entienden, genial. Voy a intentar juntarme a la gente que me entiende para apoyarme en ellos. Y los que no me entiendan, pues justo lo que has dicho tú, ya veremos con el tiempo si me entienden y si no, pues es que no estaban para estar en mi vida, ¿no? Claro, a mí hay una frase que me ayudó muchísimo, que es, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides cómo te afectan. Es decir, uno no le puede dar el poder a una persona externa sobre tu emoción, sobre cómo tú te sientes. Entonces, y una cosa que ayudo mucho con mis pacientes es a gestionar Es verdad. todo esto, ¿no? A no tomárselo tan a lo personal, a intentar ver y empatizar con la otra persona, pues decir, oye, pues mira, es que esta persona no tiene todavía el conocimiento suficiente o no tiene la empatía desarrollada como para poder entenderme, como para no tener que juzgarme. Entonces, ver un poco más la debilidad y la falta en el otro, para así yo también estar más reconfortado y decir, pues, mira, si es que esta persona no me merece la pena, esta persona no entiende. Entonces, ¿para qué le voy a explicar yo o voy a gastar mis energías en una persona que no sabe cómo funciona todo esto? Para intentarle yo hacerle ver que no es como él hace. Entonces, lo que tú dices, la gente no tiene por qué entenderme. Si lo hace bien y si no, pues nada. Es decir, cada uno ve la realidad a su manera. Esto es como el ejemplo del dibujo del 6 en el suelo. Que yo desde un Sí, lado veo un 6 y tú ves un 9. ¿Quién lleva la razón? Pues cada los uno, dos y los dos la ninguno, ¿no? llevan, porque son realidades diferentes y perspectivas diferentes. Entonces, yo la comparto, si tú también la compartes, genial. Y si no, pues no pasa nada, está bien, yo entiendo y comprendo que tú lo veas de esa forma, yo no. Entonces, pues bueno, mientras haya respeto, bien, y si no, pues distancia. Yo siempre digo, yo tengo mis razones, por lo tanto tengo razón, ¿no? Cada uno tenemos nuestras razones y por lo tanto tenemos razón. Y hay muchas situaciones y circunstancias de los demás que a lo mejor nosotros tampoco entendemos. Lo que pasa Claro, es que como no es algo que nosotros consideremos que sea tan grave, pues no apelamos tanto a que los demás, ¿no? Nos entiendan. Y como lo que hablabas antes de que la necesidad de pertenencia es tan importante para nosotros, pues claro, que nos rechacen o no nos entiendan en nuestro círculo, pues es muy doloroso. sí. Pero pienso Hay que exactamente lo aprender a lidiar mismo. con ello. Ujú, exacto. Pues nada, Alfonso, yo creo que por hoy ya hemos hablado bastante y ha sido súper interesante ver tu punto de vista y lo gran profesional que eres y bueno, vamos a seguir hablando de más cosas, ¿no? Por supuesto, esto acaba de empezar. Yo creo que sí, así que todas las personas que nos estáis escuchando, cualquier duda que tengáis, cualquier, no sé, comentarios, dudas que deseéis que las resolvamos aquí, que Alfonso nos dé su punto de vista o que, no sé, que podamos aportar nosotros a que tengáis más calidad de vida, pues dejárnoslo por algún lado, por cualquiera de las redes sociales, los emails, tenéis las páginas web. La mía es smart-coaching.es y la de Alfonso es www Sin dolor, todo es. sindolor.es, ¿no? Sin dolores. Perfecto, sin dolores. Pues nada, muchas gracias y que tengas muy buena tarde y nos vemos otro día. Muchas gracias, Sara. Un abrazo. Un abrazo.